Tal parece que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se ha convertido en la piedra en el zapato de Europa y su obstinada lucha contra el Kremlin. Fiel a su postura, el premier sentenció recientemente que a pesar de ser miembro de la OTAN, Hungría no atacará a Rusia, dejando claro que la única salida acertada para su país es mantenerse al margen del conflicto. Y es que el político húngaro no tiene filtro a la hora de señalar con atino los consecutivos desaciertos de sus homólogos europeos y advertirles el modo gradual en que se involucran en el conflicto ucraniano. Se sale de la fila de quienes aplauden con devoción las payasadas del comediante de Kiev con el afán de congraciarse con Washington y no le importa parecer impopular en Europa si con ello logra preservar los valores tradicionales del país que preside. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Viktor Orbán marca su postura. Recientemente el primer ministro húngaro volvió a dejar claro que su país es ajeno a lo que ocurre en Ucrania y Rusia y que no se meterá como sus vecinos europeos. Hay que recordar que el premier húngaro lleva años siendo una piedra en el zapato para muchos de sus homólogos europeos. En ese sentido, el jefe de Hungría ha sido, desde su llegada al gobierno, una nota discordante en la región, haciendo gala de su independencia frente a Bruselas y convirtiéndose en uno de los bastiones del euroescepticismo reciente. Por tal razón, Orbán se ha puesto en el punto de mira por su polémica postura frente a la invasión de Ucrania, además de otros asuntos de los que se desvía y que amenaza la configuración del nuevo orden mundial que promueve Occidente. Es así que, haciendo gala de esa sui generis cosmovisión, el mandatario húngaro no ha dudado en sentenciar que, a pesar de ser miembro de la OTAN, Hungría no atacará a Rusia, alegando fundamentalmente que el conflicto se libra entre dos pueblos eslavos y que no tiene nada que ver con los intereses de los húngaros. Así, mientras todo el continente se supedita a los mandatarios de Washington, situándose detrás de Zelensky y contribuyendo a las interminables demandas del conflicto ucraniano, Orbán advierte que la única salida acertada para su país es mantenerse al margen. No obstante, el primer ministro no ha sido indiferente a los efectos devastadores de la contienda, pues desde que estalló el conflicto en febrero de 2022 ha autorizado envíos de ayuda humanitaria a territorio ucraniano, pero negándose rotundamente a discutir la posibilidad de enviar armamento. De hecho, no tiene reparo en acusar a sus colegas europeos de haber escalado el conflicto con su apoyo bélico a Kiev. Y es que, según dice el mandatario húngaro, el conflicto bélico de Estados Unidos contra Rusia no es su conflicto. En tal sentido, Orbán reconoció en un discurso más reciente que para alcanzar la seguridad de Hungría y asegurar su paz, solo tienen una única opción: mantenerse fuera del conflicto entre Rusia y Ucrania. Consecuentemente, con esta postura, Orbán no cesa de despertar polémica, como ocurrió en el reciente encuentro de los aliados con Zelensky, en el cual, mientras los dirigentes fueron empalagosamente amables y solícitos con el comediante, el húngaro hizo gala de una descomunal frialdad y lejanía, siendo incluso el único entre los anfitriones en no aplaudir a Zelensky a su llegada. Vale la pena mencionar que Ucrania no es el único punto de desacuerdo entre Orbán y el resto del continente. El político húngaro se ha ido de frente en contra de las tendencias neoliberales que desconocen las convicciones éticas y morales de su pueblo y que nada tiene que ver con la merma de supuestos derechos democráticos que Occidente dice hipócritamente defender. Respecto de esto, el premier húngaro declaró hace pocos días que su país no se encuentra aislado de la parte sensata del mundo. De acuerdo con él, las razones húngaras son una excepción solo en Europa. En el resto del mundo son comúnmente aceptadas. Es apenas obvio que con un Occidente ideológicamente confundido, homogeneizado y alineado con el peculiar orden mundial que quiere imponer el tío Sam, la postura de Orbán choque frontalmente con el presunto espíritu pluralista que las instituciones europeas predican prácticamente desde su fundación. Hay que resaltar que a falta de popularidad entre sus colegas, Orbán cuenta con una amplísima mayoría parlamentaria. Su partido ocupa 135 de los 199 escaños del Parlamento húngaro, lo que hace que la oposición europeísta se halle cada vez más acorralada en una nación que ha elegido la senda de preservar y defender el tradicionalismo europeo.
Se puede decir entonces que Orbán se mantiene firme en su equidistancia respecto al conflicto, mientras los órganos de la Unión Europea tratan en vano de reconducirlo hacia la política estadounidense contra Moscú, a que ellos se supeditan. Así, en una suerte de tercera vía, tomada por su buena relación con Moscú, Víktor Orbán ha sabido sopesar entre la inutilidad de un conflicto bárbaro predeterminado a favor de unos pocos y las verdaderas necesidades e intereses de su país y de la población. Todo esto ha convertido al premier húngaro en una excepción a la regla en el círculo de mandatarios europeos al anteponer los intereses económicos, valores y tradiciones del país a las pretensiones codiciosas globalistas. Todo lo dicho explica por qué mientras numerosos países condenaron el conflicto ucraniano y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú, Hungría se opone al envío de armas a Kiev, llegando al punto de crear un decreto mediante el cual quedó prohibido el suministro de armas a Ucrania. Conforme a esto, el mandatario húngaro ha sido claro en afirmar su desacuerdo con la imposición de sanciones rusas al petróleo, el gas, la energía nuclear, pues todo eso destruiría a Hungría como lo ha hecho con otros países. En ese sentido, el político reconoce la cooperación económica con Rusia e incluso acierta en aconsejarlo a todo el mundo occidental, argumentando que sin vínculos no puede haber un alto al fuego ni negociaciones de paz. Elevando un poco el tono de sus señalamientos, en un discurso en Budapest, Orbán ha sentenciado que Europa está al borde de ingresar en un conflicto bélico contra Rusia, pues el suministro de armas, la entrega de información satelital, el entrenamiento de soldados de Kiev, digan lo que digan, los involucra en la contienda. En esa línea de observaciones, el premier húngaro también ha recordado en sus declaraciones cómo Alemania comenzó con el suministro de cascos a Ucrania, continuando con el suministro de armas no letales, y ahora envían tanques. Los combatientes ya están en la agenda y pronto se oirá de las llamadas tropas de mantenimiento de la paz. Con particular ironía, el mandatario húngaro reconoce, pese a pertenecer a la OTAN, que los países de Europa están realmente sonámbulos al tratar de mantener el equilibrio sobre un techo para no involucrarse en un conflicto bélico con Rusia. A la vez, el premier destaca que Hungría reconoce el derecho legal de Ucrania a la legítima defensa, pero desde ningún punto de vista, incluido el moral, sería correcto por parte de su país poner los intereses ucranianos por encima de los intereses húngaros. Así, con una política exterior que prioriza los intereses nacionales sobre las ambigüedades occidentales, Budapest afirma que enviar armas a Kiev contradice sus propósitos y elige asegurar el territorio de Transcarpacia, hábitat de los húngaros étnicos, antes que suministrar armas a través de su territorio y que los convertiría en un objetivo militar legítimo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.